Nuestro invitado de hoy. Un aplauso para Asier. Luego pongo aplausos en el atao. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Asier Muñoz, trabajador de las ambulancias. Te conocimos hace ya meses, allí por las montañas de Astrabudúa. En Astrabudúa hay monte, cuidado. Las Tres Cruces. Sí. Las Tres Cruces, nada menos. Bueno, ¿cómo ha sido el Vía Crucis de los trabajadores de ambulancia? Una huelga indefinida que se alargó en el tiempo. No sabemos muy bien si se consiguieron los objetivos, si se quedó... Pues sí, veníamos de varios años de descontento. Bueno, en realidad, como todo servicio subcontratado, al final un servicio subcontratado es un servicio precarizado, ¿no? Entonces la precarización del servicio, problemas en las condiciones de trabajo, dificultades muchas veces para atender a pacientes y unos problemas de salario importantes. Al final, creo que os comentaba cuando estaba en Astrabudúa, la diferencia de salario con el mismo trabajo respecto a Osakidetza, pues en algunos casos superaban los 400 euros mensuales. ¿Cuánto? 400 euros mensuales. En el caso de enfermería, probablemente un pelín más, depende del bruto neto que cuentes, y en el caso de los técnicos, 250, 300 fácil. Entonces, bueno, el caso es que también trabajábamos más horas, bueno, una serie de historias. El caso está en que, bueno, durante el proceso de negociación colectiva la empresa decidió que no se sentaba a negociar y eso desembocó en una huelga. Y claro, al final, en la huelga veníamos ya de un cabreo generalizado, pues ya no solo por las condiciones de trabajo, muchas veces por falta de materiales para atender a los pacientes, falta de mantenimiento de las ambulancias, problemas estructurales en materiales que igual no tenían la calidad que debían tener, monitores que no tenían el mantenimiento que tenían que tener. Entonces, claro, en la huelga al final, digamos que acabó siendo una protesta generalizada por todo, ¿no? Se consiguió que se sentasen a firmar el convenio colectivo, se renovó el convenio colectivo, se negociaron una subida de salarios progresivas durante los siguientes años que, bueno, demostró que las huelgas sirven para algo, ¿no? Y aunque, bueno, quizá no hayamos recuperado el poder adquisitivo que en los últimos prácticamente 10 años en Vizcaya ha estado congelado el salario, pero bueno, tampoco está mal. Claro, las protestas siguen porque el servicio sigue precarizado. De hecho, nosotros en SK denunciamos que durante verano más de 200 veces, 200 turnos, 200 días, la ambulancia tuvo que parar porque no tenía personal, porque no se contrataba personal. Y nos faltaban materiales y faltaba mantenimiento. Y claro, todo eso pues ha seguido en la protesta y bueno, el lunes pasado pues acabamos en el Parlamento Vasco contando Sí, ahí vamos, porque todo lo previo era un poco para ponernos en ese contexto, ¿no? Te conocimos en una huelga larga, en una huelga dura, que bueno, ya comentamos en Alerta Gorria un poco cómo había quedado, con esas mejoras en el convenio sustanciales, pero bueno, ahora aquí entran en juego ya varios actores, ¿no? O sea, por un lado esa externalización del servicio que comentas, el gobierno vasco, ¿no? Que decide externalizar ese servicio de ambulancias, por otro lado la empresa adjudicataria, el famoso grupo Pau, ¿no? ¿Ese es correcto? Grupo La Pau. Grupo La Pau, al que se le va a rescindir el contrato por una serie de incumplimientos a no mucho tardar, ¿no? A ver, el problema real que ha tenido La Pau es un problema de índole económico por desastre de gestión económica. Creo que te comentaba, tenían contratada gente que luego no tenían dónde ubicarla y acaban pagándole un sueldo en algunos casos sin hacer un trabajo efectivo, contrataban a gente en fraude de ley, los sindicatos, claro, estábamos encima y cada incumplimiento que iba en contra de los derechos de los trabajadores denunciábamos. ¿Qué pasa? Que, o sea, el desastre de La Pau llegó a tal punto en el que había gente que a la vuelta de estar de baja, o sea, cuando cogió el alta, no comunicaron el alta a la Seguridad Social, le mantuvieron un mes trabajando en la empresa y de repente el trabajador vio que quien le pagaba era la Seguridad Social. O sea, un fraude a la Seguridad Social en toda regla. Entonces, claro, esas denuncias han ido acumulándose hasta el punto en el que al final de todo este periodo, pues La Pau acumula 2 millones de euros en multas a cargo de inspección de trabajo, inspección de Hacienda, etcétera. Claro, 2 millones de euros que La Pau achaca a un hostigamiento sindical, pero es como si yo te digo que, como si tú me dices a mí, no, es que claro, vais a pillar porque voy a 180 por la carretera y hay un radar. Dices, joder, es que tienes que cumplir tienes que cumplir la normativa de los trabajadores. Pero eso es lo que queríamos comentar, ¿no? Porque el otro día compareces tú, entre otros, ¿no? Comparecéis varios trabajadores, tú uno de ellos en el Parlamento Vasco.
Y claro, esos mismos trabajadores a los que se os ha criminalizado y de qué manera durante la huelga, por denunciar precisamente, entre otras cosas, la mala gestión que estaba haciendo la PAU, ahora parece que el gobierno vasco asume que efectivamente la PAU está siendo negligente. Incluso, si no estoy confundido, acusáis a la PAU de robar material de Osakidetza, ¿no? De apropiarse como de material de Osakidetza, de cobrar 2 veces por el mismo servicio. Esta huelga fue la que detuvieron también a trabajadores, Sí, ¿no? De por ahí, ambulancias, vamos, que eran sí. medio terroristas. Eso fue es. esta, ¿no? Hay que entender que el problema es que todo el foco mediático del gobierno vasco y los partidos han intentado trasladar a los trabajadores los problemas. Y nosotros lo que intentamos en el Parlamento es explicar que el problema no era la PAU. El problema es el sistema de privatización de servicios públicos. Los problemas no los hemos tenido solo con la PAU. Aquí ha habido, primero, sobrecostes. En los últimos 10 años yo enumeré sobrecostes, por poner un ejemplo. En el año 2014 el gobierno vasco no tenía preparado el siguiente concurso de licitación y tuvo que hacer una licitación de urgencia con un sobrecoste añadido. En el siguiente concurso, la empresa, creo que fue HTG, denunció porque se había dado el concurso de forma fraudulenta y efectivamente ganó. Y el gobierno vasco tuvo que darle 1 millón de euros en compensación a esta empresa, con lo cual la ciudadanía pagó un sobrecoste de 1 millón de euros. Luego la Real DIAC dejó de media unos 5.000 euros en nómina sin abonar a los trabajadores, que finalmente acabó pagando gobierno vasco, que como recurrió la sentencia y acabamos cobrando 4 años después, se pagó un 40% de intereses por demora, que es un sobrecoste para toda la ciudadanía. Y ahora nos encontramos que la PAU dice al gobierno vasco el mes pasado a ver si puede hacer frente el gobierno vasco a los salarios de los trabajadores, pues porque dice que no puede hacer frente económicamente. Entonces, Sí, porque lleváis sin cobrar, no sé si tú o todos o algunos, un par de meses. Finalmente hemos cobrado de manera estrambótica, porque por ejemplo en Álava, la empresa que ha pagado o que al menos ha ingresado en la cuenta de los trabajadores, saltándose de paso la ley de protección de datos, ha sido la empresa que iba a entrar o que ahora han anunciado que ha entrado, que es Ambulancias Que se llama Guipúzcoa. Ambulancias Guipúzcoa. Eso es. Entonces, y en Vizcaya va a gestionar Ambulancias Bastán Bidasoa. Bueno, es una UTE para entendernos, ALSA, que es la empresa más importante, Transisa y Ambulancias Bidasoa. Entonces, claro, trabajadores de la PAU dice que no puede pagarles en octubre y finalmente días después les ingresa Ambulancias Guipúzcoa, algo que no tiene ningún sentido y que contraviene lógicas básicas, ¿no? Tenemos el problema de que durante octubre nos dijeron que no nos iban o sea, la nómina de octubre que no nos la iban a poder pagar. Con la intranquilidad que eso supone. Ya veníamos de no poder, de que no nos hubiesen abonado la extra de verano. Yo lo dije en el Parlamento. En mi sindicato hemos tenido que poner dinero los compañeros porque es que un trabajador, su padre, o sea, no podía hacer frente perdón, me equivoco. Un compañero no podía hacer frente al pago de la residencia de su padre y corría el riesgo de que la residencia echara a su padre. No podía hacer frente por carecer de un dinero que se le tenía que haber pagado. Sí, el dinero que es suyo, claro. Entonces, hay que tener en cuenta que la PAU lleva abonando mal las nóminas desde que entró en el servicio. A veces pues faltaba una noche, a veces pues igual había algún plus que no se aplicaba, pero es que a medida que ha ido avanzando el tiempo, ha ido debiendo dinero a los trabajadores. Hay gente que ha echado unos cálculos de que en torno a unos 4.000 euros aproximadamente es de media de lo que se debe. Y luego está el problema de que la gente no es consciente de que cuando se privatiza un servicio, el gobierno vasco es responsable solidario. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, legalmente, la bolsa de dinero con la que se paga a los trabajadores no parte únicamente de la empresa adjudicataria, sino que si la empresa adjudicataria no hace frente a esto, es gobierno vasco quien paga. Con lo cual acabamos pagando los servicios 2 veces. Y yo cuando hablaba del tema de robar, no es que la PAU robe material, es que como la PAU no proporciona material muchas veces porque no compra, yo he explicado que en la anterior adjudicataria, por eso digo que no solo es de la PAU, hubo momentos en los que no tuve medicaciones para atender paradas cardíacas, tromboembolismos. ¿Qué haces? ¿Dejas morir a tus pacientes? Pues cuando llegas al hospital y dices a un compañero, compa, ¿me dejas un par de ampollas de, no sé, de Trangorés, por ejemplo, que es lo que me pasó a mí, o de salicilato de lisina, o me puedes dejar 2 mórficos? Esto no se debe hacer, pero es que como profesionales nos preocupan nuestros pacientes y el problema es que tú te quejas y te quejas al órgano competente. Pero es que la persona que tiene que vigilar el contrato, que está puesta por el Departamento de Salud, es decir, en la cadena de mando del PNV, acaba siendo un cargo de confianza quien
supervisa el contrato que ha firmado, en este caso el gobierno vasco, que es el PNV y el PSOE, quien vigila el contrato no lo vigila de manera estrecha. Y ahora nos dice el gobierno vasco que se ha dado cuenta de que no estaban cumpliendo los pliegos. Ambulancias La Pau prometió por lote una ambulancia de obesos. Hay una. Bueno, perdón, hay dos al final. Prometió una incubadora en cada soporte vital avanzado. Llegaron como 8 meses tarde. Prometió una ambulancia de traslados interhospitalarios por territorio. Nunca jamás las vimos. Prometieron hospitales de campaña en cada uno de los lotes. Creo que hay uno y Cuando ya no está. dices prometieron, es que en el concurso, en el pliego de concursos, asumieron ese compromiso. Claro, no es una promesa. Entonces, se le Está ha dado firmado. un dinero para cumplir todo eso. ¿Y Eso la es. empresa ahora qué dice? O sea, ¿qué dice? Para... Claro, el problema no es la empresa. El problema es que, imagínate que a ti te contratan para, no sé, para hacer una reforma en una casa. Y tú, en lugar de hacer las 5 habitaciones, haces 3. Pues quien te contrata tendrá que exigirte. Pues es que el gobierno vasco no exigía. Y durante muchísimos años en este servicio no se ha exigido. Lo único que se ha hecho ha sido mantener a una serie de empresas dándoles un dinero que es del conjunto de los ciudadanos para mantener un servicio completamente precario. Yo les decía, digo, mira, cada vez que nosotros hacemos una huelga, nos ponéis servicios mínimos del 100%. Lo que significa que 365 días del año estamos trabajando al mínimo indispensable. Pero es que en la última huelga, si miramos los números, había más ambulancias en funcionamiento durante los servicios mínimos que después. Con lo cual, o sea, hemos llegado a un En los punto... servicios mínimos se supervisa, ¿no? Que realmente se cumpla claro. eso que se establece, pero el resto de días, pues oye, si se cumple bien y si no... Claro. Entonces, y bueno, y la empresa frotándose las manos porque en el urgente es el 100%, pero en el transporte no urgente se ahorraban un montón de traslados, porque no son servicios mínimos, que sí estaban cobrando de la administración. De hecho, nosotros tuvimos que reclamar al gobierno vasco si había descontado esos servicios que no estaba haciendo a la empresa y no tuvimos respuesta. Claro, al final en todo esto, nosotros lo que intentamos trasladar a los parlamentarios es que el problema es el sistema de subcontratación pública que existe. Y que esto no solo pasa en ambulancias, pasa en limpieza, pasa en rayos, pasa en mantenimiento, pasa en algunas cocinas de Osakidetza. Yo saqué un dato, que quizás no lo expliqué bien, que decía que el último estudio que encontré así de alto impacto en The Lancet, en una revista de alto impacto sanitario. Sí, Lancet, de esa revista que conocimos durante la pandemia. Se publica Eso todo es. lo que tiene sentido científico. Dice que cada empresa, que cada subcontratación, cada servicio subcontratado supone un 0,38% de aumento de muertes evitables. Claro, dicho así parece que no es nada. Pero claro, eso significa que por cada 100.000 habitantes, o sea, es decir, por cada 100.000 acciones o cada 100.000 atenciones, hay un 0,38% de personas que, pudiendo evitarlo, mueren. Se tienen que ir sumando todos los servicios privatizados que entran a jugar cuando tú participas en la sanidad pública. Tú fíjate todos los servicios que hay. Ya solo limpieza afecta al conjunto del sistema. Podemos hablar de mantenimiento, podemos hablar de las ambulancias. Ahora, tú calcula que ese porcentaje no solo se suma con el número de servicios, sino que se acumula año a año. 10 años de privatizaciones, cada 100.000 personas, 3 muertes evitables. Actualmente hacemos unos 2,5 millones, 3 millones de actuaciones. Estamos hablando de que... Al año. Sí. Estamos hablando de que aproximadamente, pues estaríamos hablando de que entre 6 y 9 personas, según este estudio, habrían muerto pudiendo evitarse solamente por la privatización de un servicio. Si sumamos más servicios, imaginaos un quirófano que no se limpia adecuadamente porque no se limpia adecuadamente, porque no hay personal suficiente. Este sistema, que solo sirve para dar de comer a unas empresas concretas, va en contra del conjunto de la ciudadanía. Y lo peor, que creo que tampoco nos tenemos que explicar, es que incluso Ekain Rico, el portavoz del Partido Socialista, llegó a utilizar el miedo clásico de cuidado que si pedís publificar el servicio vais a tener que hacer una oposición. ¡Wow! Y claro, nosotros decimos, señor Rico, a nosotros no nos asustan ningún tipo de contradicciones, pero no nos haga trampas, porque lo que pretende con esto es decir, yo no quiero apostar por esto, pero están en juego vuestros puestos de trabajo. Primero, en SK no tenemos ningún problema por 3 argumentos principales. En primer lugar, hay una doctrina del Tribunal Supremo y una doctrina europea que dice que toda internalización del servicio público
tiene que contemplar la fijeza en las empresas previas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas fijas de un servicio en el momento de la internalización deben ser integradas en el mecanismo público. 2, el histórico. Todos los servicios que han sido internalizados dentro del ente vasco, que alguno ha producido, recordamos el oncológico, etcétera, se han hecho asumiendo a la plantilla. Pero es que además el Partido Socialista en Baleares y en La Rioja internalizó el servicio de emergencias concretamente, asumiendo a los trabajadores. Y en Navarra se está estudiando con la internalización de los trabajadores. Pero no solo eso. Hay un tercero que no sé si somos conscientes. Somos 1.800 trabajadores. 1.800 trabajadores cualificados, con años de experiencia muy específica, y que ¿dónde los va a encontrar si no cuenta con nosotros? Entonces, claro, todas estas trampas, que acabo llamando trampitas dialécticas, son lo que impide que la ciudadanía goce de unos servicios adecuados. Porque cuando en el Parlamento se debatió la publificación del servicio, de repente PNV y PSE plantearon una moción para instar al gobierno a estudiar la vigilancia estrecha del servicio. Ahora nos dice, el señor Ayarza del PNV nos dijo que habían, en esta mesa por la salud, habían instado a estudiar cómo mejorar el servicio de emergencias. Y nosotros fuimos con un posicionamiento muy claro y además se lo dijimos. O sea, nosotros en SK llevamos muchísimo tiempo con esto y tenemos muy claro que la única solución pasa por la privatización. No solo lo dijo SK, el resto de sindicatos. ¿Qué he dicho? La publificación del servicio, perdón. Ay, perdón. Es para ver si estábamos escuchando. Nos ha hecho trampa. Yo me he fijado que se ha quedado trampitas. La única solución a esto solo pasa por la publificación del servicio. Y es que en la pandemia lo vimos claro. O sea, solamente los servicios públicos de calidad sirven a la ciudadanía, porque si no... Con la Dana también se ha visto todo el engranaje. Y hemos descubierto que hay un proceso contrario a la externalización, que es el de la ¿cómo has dicho? Perdona, Asier. La internalización del servicio. Internalización, ¿eh? Es como implosión, que también internacional, pero... O la fuerza centrípeta, que también no es solo centrifugado. Son los profesionales. No, y que luego, ¿sabes lo que pasa? Que es que luego te vienen los amantes de la libertad diciendo, no, pero la gente tiene que poder elegir. Y dices, bueno, la gente podrá elegir si quiere atender de manera correcta y adecuada o pagar porque la atienda medianamente. Tú puedes elegir ir al IMQ. Pero cuando tú llamas a una ambulancia y cuando tú llamas al 112, estás pidiendo que los mejores medios técnicos, humanos y científicos te atiendan. Si la ambulancia que llega está en manos de una empresa que solo busca la rentabilidad económica, te están forzando a utilizar las empresas privadas para resolver tu problema de salud. Con lo cual... La gente nos dijo, los partidos nos dijeron, es que nosotros representamos a toda la ciudadanía. Claro. Pero es que nosotros representamos a la clase obrera. Es decir, nosotros al final, en ese caso somos un sindicato de clase y nuestros pacientes son clase obrera también. Aquí no estamos hablando solo de trabajadores, hablamos de que todas las empresas privadas que mercadean con la salud de las personas ponen en riesgo a nuestra clase. Y nosotros somos el motor político de esta sociedad, con independencia de lo que se haga en el Parlamento. Y por tanto... Usted, creo, en algún momento, cuando se presentan las elecciones, pretende representar a la clase obrera, ¿no? Pues empiece a gobernar, legislar y hacer sus actuaciones parlamentarias, al menos con esa orientación. Cuando se oyeron decir eso de que representáis a la clase obrera, ¿no convulsionaron o algo? Claro, algunos prefieren clase trabajadora, ¿no? Lo que pasa es que luego, claro, te viene Amancio Ortega y te dice que él trabaja porque se levanta a las 8, ¿no? Y dices, bueno, a ver. Y con 13 años era dependiente. Sí, o la hija de Amancio Ortega, ¿no? Que empezó siendo hija. O la de Botín. Doblando ropa. Y la de Botín también, ¿no? Entonces, ahora mismo el conflicto de las ambulancias, como tal, digamos que después de todo este periodo de criminalización, todas estas penurias que nos han hecho pasar, porque no nos olvidemos que esto el gobierno vasco lo podía haber resuelto en cualquier momento. Yo se lo recordé en un momento dado. Yo tengo el convencimiento de que no estoy aquí por una preocupación genuina por las ambulancias. Estoy aquí porque los trabajadores se han organizado, han luchado, han hecho una huelga y hemos conseguido que periódicos que nunca nos habían hecho caso, de repente, por este machaque en la huelga, que las huelgas funcionan y la organización a través de sindicatos funciona, hemos podido explicar cómo funciona esto. Entonces, ahora que nos tienen que escuchar, ahora empiecen a hacer las cosas como toca. Bueno, como se dice, una última pregunta, quizás. ¿Qué onda el gobierno vasco ahora que os hace caso y que os escucha? Pues mira, el gobierno vasco ahora plantea que quiere hacer
como una especie de experimentito, ¿no? De voy a coger 4 o 5 ambulancias, voy a publificarlas y voy a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Que ha cogido el sector más complicado de internalizar del conjunto de la comunidad autónoma vasca. Entonces, claro, yo les dije, no hagan experimentos. No hagan experimentos porque parece que están buscando la excusa para que al mínimo problema... Digan que no se puede. Claro, digan que no se puede. Y es muy sencillo de entender. Los médicos que trabajan en las UBIs privadas de Guipúzcoa, igual que la enfermería, también trabajan en Osakidetza. Con lo cual, al internalizar el servicio, no se pueden desdoblar dentro de Osakidetza porque no se pueden tener 2 contratos dentro de Osakidetza, con lo cual hay que buscar médicos nuevos y enfermería nueva. Que en general el personal sanitario está difícil de encontrar porque cada vez hay menos disponible. Entonces, no es un problema la internalización. Es un problema de que hay que planificar con recursos humanos con antelación suficiente. Y tenemos experiencia de que Osakidetza no planifica con antelación suficiente. Entonces, solo les falta intentar internalizar el servicio en verano, cuando menos disponibilidad de sanitarios hay. Pues lo vas a ver. Para tener la excusa de decir, es que no se puede internalizar el servicio y seguir dándole a la ciudadanía un servicio precario que no sirve para atender las necesidades reales de la gente y encima en condiciones lamentables. Bueno. En verano igual nos volvemos a ver, volvemos a hacer la entrevista. Cuando me invitéis. Y vamos a ver cómo... ¿Cómo es? Internalizar. Internalizar. Bueno, así es. Pues mira, Esker, Etortxe Batik, Muchísimas gracias. casi colaborador habitual de Alerta Gorria. Te invitamos a seguir también aquí en el podcast. Cuando y queráis. hasta la próxima. Vale, muchísimas gracias.